Estás durmiendo en lo que parece una noche tranquila, cuando de repente una sombra se desliza por tu ventana. Nadie la ve, nadie la oye, pero cuando se va, deja un caos absoluto. Así fue el terror que vivió California en los años 80, y lo peor es que nadie estaba a salvo. Esta no es solo la historia de un asesino serial, es la historia de un hombre cuya mente parecía sacada de una película de terror, pero fue completamente real. Hoy, en La realidad lo supera, vamos a entrar en la mente de Richard Ramírez. Algunos lo conocían como el acechador nocturno. Otros simplemente lo llamaban el demonio que caminaba por Los Ángeles. ¿Qué ocurrió en su infancia, en su entorno y en su mente para desencadenar semejante oscuridad? ¿La justicia realmente lo detuvo a tiempo? ¿O llegó demasiado tarde? Te aseguro que esta historia real supera cualquier película de terror. Y al final de este video me gustaría darles una reflexión desde mi punto de vista acerca de este caso. Como verán, es la primera vez que lo hago en este canal, pero siento que este caso en particular lo amerita. Me tomé el tiempo de investigarlo mucho y de prestarle atención a cada uno de los detalles, y siento que hay algo que me quedó dando vueltas en la cabeza y me gustaría compartirlo con todos ustedes. Si veo por ahí que se genera un debate o hay cierta reflexión en los comentarios, quizás a partir de ahora empezamos a cerrar las historias de esta manera. Que durante el video sea un relato y al final reflexionamos entre todos y le damos una mirada un poco más humana, un poco más íntima, como para sacar conclusiones entre todos. No te voy a adelantar nada de lo que opino por ahora, pero te aseguro que la reflexión te va a hacer cuestionar muchas cosas. Así que te pido que me des la oportunidad, que te quedes hasta el final y después me contás qué opinas. Antes de continuar con el relato, te pido que dejes tu me gusta para hacerme saber que te gusta el contenido y ahora sí, los dejo con este caso. Richard Leiva Ramírez nació el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas. El más joven de 5 hermanos, en el seno de una familia mexicana con raíces profundas y secretos aún más profundos. Su padre, Julián Ramírez, era un ex oficial de policía que trabajaba en el ferrocarril. Tenía una personalidad explosiva, impredecible. Los castigos físicos eran parte del día a día, y Richard aprendió desde muy chico que en casa el miedo era la regla. A los 2 años sufrió un fuerte golpe en la cabeza por un accidente doméstico. A los 5, otro accidente grave lo dejó inconsciente por varios minutos. Y a los 6 empezó a tener convulsiones nocturnas que durarían hasta la adolescencia. Según los especialistas, esos episodios podrían haber alterado el funcionamiento normal de su cerebro, afectando áreas relacionadas con el control de impulsos, la empatía y la percepción del dolor. En la escuela era callado, distraído y siempre con la cabeza en otro lado. Prefería estar solo. Su único refugio fue su primo Miguel, un excombatiente de Vietnam condecorado por el ejército. Lo admiraba, pero Miguel tenía algo que Richard no esperaba: una obsesión retorcida con la guerra. Le mostraba fotos de mujeres que él mismo había torturado, soldados a los que le había hecho muchas maldades, y le contaba con orgullo cómo cometía atrocidades sin pestañear. Miguel no solo lo adoctrinó con relatos perturbadores, también lo entrenó. Le enseñó a acechar, a disparar y a moverse en silencio. Richard tenía apenas 12 años. Todo cambió para siempre una tarde, cuando Richard presenció algo que congeló su desarrollo emocional en un punto de no retorno. Miguel discutía con su esposa en la cocina. Richard estaba sentado a unos pocos metros. Sin previo aviso, Miguel sacó un arma y le disparó en la cara. Ella murió en el acto. Richard no gritó, tampoco lloró. Se quedó inmóvil, en shock. Los paramédicos lo encontraron sentado en el suelo, con la ropa salpicada y los ojos perdidos. Miguel fue arrestado, pero no fue a prisión. Fue internado en un hospital psiquiátrico. Para Richard, el mensaje fue claro: la violencia no siempre se castiga. A veces, incluso se justifica. Tras el incidente, Richard cambió para siempre. Se volvió errático, comenzó a experimentar con drogas y se alejó por completo de cualquier estructura. Todo lo que alterara su percepción era una vía de escape y una forma de reconectar con esa adrenalina que sintió aquella vez en la cocina. Se obsesionó con lo oculto, comenzó a leer libros de brujería, ocultismo y rituales satánicos. La figura del mal dejó de ser una amenaza y se convirtió en una figura de poder. Richard no quería ser invisible. Quería ser temido.
comenzó a practicar actos rituales, a mutilar animales y a robar objetos de cementerios. Nada lo detenía. A los 18 años se mudó a California. Allí encontró una ciudad caótica, plagada de desigualdad y con barrios que parecían diseñados para pasar desapercibido. Vivía en hoteles baratos, robaba para comer y deambulaba por la noche, observando casas y analizando movimientos. Al principio solo entraba a robar, luego empezaba a entrar a mirar. Finalmente, cruzó la línea. El 28 de junio de 1984, Richard entró a la casa de Jenny Binkow, una mujer de 79 años que vivía sola. La encontraron en su cama, con signos de extrema violencia. La policía no tenía sospechosos. Era un caso aislado, pero para Richard fue el comienzo. Durante el año siguiente, Richard perfeccionó su método. Esperaba que cayera la noche, elegía casas al azar y entraba por ventanas abiertas o puertas sin seguro. No tenía un patrón fijo. A veces robaba, otras no, a veces usaba armas, otras cuchillos, herramientas, lo que encontrara. Su objetivo no era el robo, ni siquiera el acto físico. Era la dominación total. Quería ver el miedo en los ojos de sus víctimas. Muchos de los lugares que visitaba quedaban llenos de símbolos, estrellas invertidas, frases relacionadas con el diablo y rituales improvisados. Incluso llegó a obligar a una mujer a jurar lealtad a Lucifer mientras sostenía un arma frente a ella. En otras ocasiones, simplemente los observaba durante minutos antes de actuar. El terror psicológico era tan importante como el acto en sí. Los medios comenzaron a hablar de un atacante misterioso que dejaba una estela de horror. Las comunidades latinas y asiáticas eran las más afectadas, pero no había un patrón claro. Atacaba a jóvenes, ancianos, hombres, mujeres. El único rasgo en común: entraba de noche y dejaba miedo en estado puro. Los periodistas le pusieron un nombre: el acechador nocturno. Y ese apodo le dio algo que no había tenido hasta entonces: fama. A Richard le encantaba saber que le temían. Compraba los periódicos donde hablaban de él, recortaba las noticias, se reía de los errores de los detectives y seguía atacando. Los ataques comenzaron a escalar. Cada noche era una nueva pesadilla para algún barrio de Los Ángeles. En ocasiones se metía en casas mientras los dueños dormían con las ventanas abiertas por el calor del verano. Otras veces irrumpía en medio de la madrugada, aprovechando la oscuridad para no dejar rastro. Algunos sobrevivientes hablaban de un hombre delgado, con ojos vacíos, vestimenta negra y un hedor insoportable. Nadie podía identificarlo con claridad. La prensa alimentaba el pánico. Las portadas estaban llenas de titulares como "El terror acecha mientras dormimos" o "El demonio camina entre nosotros". En los noticieros, los presentadores hablaban con un tono grave, mientras las autoridades improvisaban ruedas de prensa tratando de calmar a la población. Pero nadie se sentía seguro. Se empezaron a vender más cerraduras, alarmas, armas. Familias enteras dormían juntas en una sola habitación, con muebles bloqueando puertas y ventanas. Los perros guardianes eran adoptados masivamente. La paranoia se convirtió en rutina. La policía recibía pistas todos los días. Ninguna coincidía. Había descripciones que lo pintaban como un vagabundo, otras como un joven elegante y otras como alguien con habilidades militares. La falta de patrón desconcertaba a los investigadores. Algunos lo llamaban psicópata, otros decían que actuaba con lógica ritual. Pero lo único evidente era que seguía suelto y no tenía intención de detenerse. Durante uno de los ataques más brutales, los detectives finalmente obtuvieron algo concreto: una huella. No una huella digital, sino una de zapato. El calzado no era común. Un modelo negro de una marca específica muy difícil de conseguir. Solo una pequeña cantidad se había vendido en todo Estados Unidos. Cruzaron los datos con robos recientes, con compras con tarjeta, con testigos visuales y lentamente empezaron a armar un rompecabezas que parecía imposible. En paralelo, el número de ataques seguía aumentando. En algunos casos, dejaba a los sobrevivientes vivos a propósito. Quería que hablaran, que lo describieran,
que esparcieran su imagen como una sombra imparable. Había dejado de actuar por impulso y ahora parecía disfrutar del eco de sus actos. Durante uno de sus robos cometió un error. Robó un auto y lo abandonó tras un ataque. La policía encontró huellas digitales en el espejo retrovisor. Las enviaron al sistema y por fin un nombre apareció en la pantalla: Richard Ramírez. Ya no era un fantasma, ya era una persona real, con antecedentes y con una cara. La policía decidió hacer pública su imagen. Colocaron su fotografía en todos los canales de televisión, diarios, estaciones de policía y hasta en las estaciones de metro. El acechador nocturno tenía nombre y apellido. Y ahora todos lo conocían. Richard no tenía idea que su rostro ya era público. Viajó en autobús a Tucson, Arizona, para visitar a un hermano. No lo encontró y volvió a Los Ángeles sin saber que la ciudad estaba lista para atraparlo. Al bajar del colectivo, notó que la gente lo miraba raro. Una señora lo señaló. Un hombre gritó y entonces lo entendió. Lo habían descubierto. Trató de huir, corrió por las calles, cruzó avenidas e intentó robar un auto, pero no lo logró. Un grupo de vecinos lo rodeó. Uno le lanzó una barra de metal, otro lo golpeó con una herramienta de construcción y lo redujeron entre varios hasta que llegó la policía. Richard, sangrando y derrotado, fue esposado frente a una multitud que aplaudía. Había terminado. El rostro del mal había sido capturado por la misma ciudad que había mantenido en vilo. La noticia se expandió como fuego. Las portadas celebraban su arresto. La policía lo presentó ante la prensa, pero la historia estaba lejos de terminar. Lo que vino después fue aún más perturbador. Un juicio que se convirtió en un espectáculo mediático, seguidores que lo idolatraban, cartas de admiradoras e incluso propuestas de matrimonio. Y mientras todos buscaban respuestas, él solo sonreía, como si el caos fuera su estado natural. El juicio de Richard Ramírez no fue simplemente un proceso judicial, fue un espectáculo. Las cámaras estaban listas cada día. Los medios llenaban las gradas como si se tratara de un show. Había discusiones entre fiscales y defensores, testimonios impactantes, pruebas escalofriantes, pero también había algo más perturbador. Fanáticos. Sí, fanáticos. Mujeres que le enviaban cartas. Algunas le llevaban flores, otras se tatuaban su nombre. Una llegó a decir que lo amaba y que estaba dispuesta a esperar toda la vida por él. Richard no solo tenía defensores legales, tenía seguidores como si fuera una celebridad oscura. Todo eso en plena transmisión nacional. Él disfrutaba cada segundo, sonreía a las cámaras, lanzaba miradas provocadoras, llegó incluso a usar gafas oscuras y ropa negra como si estuviera en una pasarela siniestra. Cada día era más evidente. No buscaba redención, buscaba atención. Las pruebas eran contundentes. ADN, huellas, testimonios, objetos robados, escenas coincidentes. La fiscalía reconstruyó paso a paso cada uno de los hechos, desde los ingresos a las casas hasta las palabras que decía durante los ataques. Pero él nunca mostró remordimiento. El tribunal necesitaba una decisión. No era solo un juicio legal, era una batalla entre el miedo y la justicia. Y mientras tanto, él seguía siendo ese rostro que parecía disfrutar del caos. El veredicto llegó. Culpable. Por más de 40 delitos. Entre ellos, múltiples asesinatos, entradas ilegales a hogares, ataques brutales y otros actos que el sistema judicial evitó detallar con precisión para no perturbar aún más a la población. La sentencia fue clara. Pena de muerte. En el tribunal, cuando escuchó el castigo, no pestañeó. Fue trasladado a la prisión de San Quentin, uno de los penales más duros del país. Pero incluso allí, siguió recibiendo cartas. Seguía siendo una figura macabra, casi mítica, entre quienes romantizaban el mal. El fenómeno era tan insólito como incomprensible. Durante los años siguientes, vivió en el corredor de la muerte. Dibujo, lectura, entrevistas ocasionales, siempre mantenía ese aire desafiante como si nunca hubiera perdido, como si todo fuera parte de su plan.
Nunca pidió perdón, nunca mostró arrepentimiento. Para él, el infierno no era un castigo, era su hábitat. Pasaron los años, los recursos legales se acumularon, las audiencias se postergaron, pero el desenlace se acercaba. Sin embargo, no fue la justicia quien ejecutó la sentencia, fue algo más básico: su salud. En 2013 murió en un hospital dentro del sistema penitenciario. Tenía 53 años. Fue por una enfermedad, no por la silla eléctrica ni por la inyección letal. Murió antes de ser oficialmente ejecutado. Algunos lo vieron como una ironía. Pasó años desafiando la muerte y al final fue una enfermedad la que apagó su historia. No hubo funerales públicos ni homenajes. Solo un archivo cerrado y un número más en la estadística del sistema carcelario. Pero su legado seguía vivo, no en forma de admiración, sino como advertencia. En documentales, libros, canales de análisis criminal se lo sigue estudiando como un caso extremo de lo que puede surgir cuando la violencia, el trauma y el odio se combinan en una misma persona. Y ahora sí, como les dije al principio, viene el momento de la reflexión, donde la voy a hacer desde una perspectiva muy propia, así que me gustaría que si están de acuerdo conmigo, me lo digan en comentarios, y si por ahí tienen alguna perspectiva distinta o piensan de otra manera, también lo puedan dejar y podamos entre todos tratar de entender sin justificar a este tipo de personas y a todo lo que envuelve, ¿no?, a este caso. La verdad que este caso me dejó pensando muchísimo, no solo por Richard Ramírez y las cosas que hizo que son aberrantes, sino también por el contexto, que la propia gente lo empiece a idolatrar o lo empiece a tener como una especie de ícono del crimen o ícono oscuro. Me parece algo más para analizar que el propio caso de Richard Ramírez, porque imagínense, ya saliendo de este caso en particular, como sociedad tenemos establecidos ciertos valores éticos que a simple vista son normales, ¿no? Una persona que hace lo que hace este señor tiene que ir a la cárcel y es visto como un villano o como alguien malo dentro de la sociedad. En este caso en particular no. Incluso tenía personas que lo seguían, chicas enamoradas que le mandaban cartas a la cárcel, que le decían que lo querían esperar hasta que saliera. Es algo completamente impensado. Pero bueno, yo sé que este canal siempre fue de contar historias, relatos y demás, pero quería darle en este caso una opinión un poco más personal. Me gustaría muchísimo que dejen ustedes en comentarios qué les pareció el caso, y también me gustaría que me den su punto de vista de cómo creen que reaccionó cierta parte de la sociedad con este individuo. Quizás hay respuestas, quizás no, pero bueno, ya el simple hecho de que los haya hecho pensar con esta reflexión me deja más que tranquilo. Si te ha intrigado el caso de Richard Ramírez, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido de crímenes reales y misterios sin resolver. Además, te invito a que le eches un ojo al resto de videos de nuestro canal, ya que hemos tratado casos de asesinos seriales tan fascinantes como aterradores. Y si querés apoyar aún más este proyecto, ahora podés hacerte miembro del canal y acceder a contenido exclusivo, adelantos especiales y otras sorpresas pensadas para las mentes más curiosas. Una vez más, y como ya es costumbre, infinitos son los casos, y sé que a ustedes les gusta mucho la ficción, pero como siempre, la realidad lo supera. Hasta la próxima.